los conocemos como los profetas del cautiverio o del exilio, no se les olvide. Y pues ya hemos estado viendo estos 2 últimos miércoles cómo el Señor colocó a Daniel, porque fue Dios quien lo colocó en la corte del rey, y cómo el Señor a través de la vida de Daniel se manifestó tanto a los reyes babilonios como a los reyes persas. Se manifestó el Señor durante el reinado de Nabucodonosor, dándole un sueño a Nabucodonosor que solamente Daniel pudo interpretar, y en ese sueño, básicamente lo que el Señor le mostraba a Nabucodonosor era no solamente la grandeza del reinado del imperio babilónico, sino también que este imperio iba a caer y posteriormente iban a venir otros imperios, que ahorita lo vamos a repasar. Sin embargo, pues vimos que Nabucodonosor, por su soberbia, pues Dios tuvo que bajarle un poquito, ¿verdad? Porque pues él alardeaba de que por su poder, de que por su trabajo, de que por sus habilidades, pues Babilonia era el mejor imperio, ¿no? En ese momento, y Dios tuvo que intervenir en la vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor literalmente quedó comiendo con las bestias hasta que reconoció que todo lo que tenía era por la misericordia de Dios, y en ese momento en que él reconoce, el Señor le restaura todo. Pero pasaron los años y pues los descendientes de Nabucodonosor, su nieto llamado Belsasar, tuvo la osadía, ¿verdad?, el atrevimiento de hacer un festín y ponerse a brindar y a dedicar sacrificios a sus ídolos en las copas del templo de Jerusalén. Y esa misma noche el Señor permitió que el imperio medo-persa entrara al palacio, penetrara las murallas de Babilonia y asesinaran al rey, y pues que el rey pues Darío tomara el poder. Posteriormente vimos que como el Señor puso a Daniel en una posición alta, porque básicamente de los 120 sátrapas, Daniel y otras 2 personas eran quienes gobernaban todas esas provincias, eran la mano derecha del rey Darío. Sus compañeros le tomaron envidia, sus compañeros de trabajo, y hicieron toda una artimaña para que Daniel fuera echado en el pozo de los leones, acusándolo de que Daniel no adoraba al rey. Todo eso es lo que ya vimos, ¿no? Pues estoy haciendo así rápido. Pero la mano del Señor estuvo con Daniel, y pues vimos que Daniel no fue tocado por los leones, y la palabra nos dice que esto fue por la confianza que Daniel tenía en Dios. Por la confianza que Daniel tenía en Dios, Dios cerró la boca de los leones para que no le hicieran ningún daño. Y no solamente eso, sino que Dios trajo juicio sobre sus enemigos, porque cuando el rey Darío se dio cuenta de que los leones no le hicieron absolutamente nada a Daniel, mandó a echar en el pozo de los leones a los otros gobernadores que hicieron todo el complot contra Daniel, a ellos y a sus familias, y a ellos fueron los que finalmente terminaron devorando a los leones. Pero bueno, hablábamos los miércoles anteriores de que ciertamente en el libro de Daniel vemos milagros, porque esos son milagros, eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Vimos el milagro en los amigos de Daniel, de que fueron echados a un horno de fuego y que pues ni siquiera sus vestiduras olían a quemado, dice la palabra. No, vimos otro milagro sobrenatural de que Daniel fue echado en el horno de leones
y que los leones no le hicieron absolutamente nada. Pero también vimos la vida de Daniel y llegamos a la conclusión de que para que nosotros veamos milagros sobrenaturales en nuestra vida es necesario imitar varias características de la vida de Daniel. Eso fue lo más importante que aprendimos a lo largo de estas últimas clases, que para nosotros ver milagros sobrenaturales en nuestra vida necesitamos imitar a Daniel. ¿En qué sentido? En que los amigos de Daniel, a pesar de que estaban en una tierra extraña, donde quizás pues los que estaban ahí en la corte no los conocían, nunca negaron a sus hijos, nunca se dejaron contaminar con las cosas de Babilonia. Aparte de esto, ellos siempre fueron fieles al Señor, aunque nadie los estaba viendo. Ellos nunca se dieron a la voluntad de una autoridad humana, sino que siempre se sujetaron a los mandamientos del Señor. Aparte de esto, vimos a un Daniel orando 3 veces al día y abriendo las ventanas para que lo vieran, a pesar de que había una sentencia de que todo aquel que pidiera a otro rey o Dios que no fuera el rey Darío, fuera echado en el pozo de los leones. Y a pesar de todo eso, Daniel dijo, yo no tengo miedo, yo abro mis ventanas, que me vean, que yo soy un hijo de Dios, que yo adoro al Dios viviente y que me vean orando, no le tengo miedo a nadie. No se escondía de nadie, a pesar de que él sabía que con esa actitud rápidamente pues iba a caer la sentencia que ya había sido dada sobre su vida, porque pues eso ya estaba cantado, pues, ¿no? Que todo aquel que orara en nombre de otro Dios iba a ser echado en el pozo de los leones. Y Daniel dijo, no, pues yo no me voy a, yo por temor o por obedecer a un hombre, no voy a desobedecer a mi Dios, ni voy a ser desleal a mi Dios, yo voy a seguir siendo fiel a mi Dios. Y si me pasa algo, si me llevan allá, yo confío en que mi Dios me puede librar. Entonces, esa actitud fue lo que marcó la diferencia. Y llegábamos a la conclusión también de que, pues a veces nosotros queremos ver milagros, pero no queremos cambiar nuestra actitud. A veces nosotros queremos que Dios actúe así, ¿no? Así rápido, cuando tenemos alguna situación difícil y veo que rápidamente nos desanimamos, rápidamente nos alejamos, cuando el Señor nos responde, y pensamos que a lo mejor ya hago una oración e inmediatamente Dios me tiene que responder, pero no es solamente hacer una oración, no es solamente, o sea, eso no basta, hermanos. Es realmente la actitud de nuestro corazón, que busquemos cada día agradar a Dios y no solamente cuando tenemos dificultades. Es realmente la actitud de nuestro corazón que nos esforcemos cada día por hacer la voluntad de Dios y no solamente pensar que Dios tiene la obligación de librarme de las pruebas y de las angustias, cuando realmente en mi vida yo no he hecho nada para que Dios obre, ¿no? Yo no le he dado esa libertad al Señor para que cambie mi vida. Entonces, es lo que a veces quisiera que como que la iglesia entienda, ¿no? O sea, que no es así de que nosotros tronemos los dedos y Dios tiene que hacer lo que yo diga. No es así, hermanos. Dios es soberano y lo hemos aprendido a través de la vida de Daniel, ¿no? Hemos aprendido que solamente sometiéndonos a Él y a su palabra, nosotros realmente veremos milagros en nuestra vida. Todos queremos milagros, pero los milagros a veces suceden y a veces no suceden por eso, porque pues queremos agradar al mundo y queremos agradar a Dios, cuando la palabra del Señor dice que de una misma fuente no pueden salir dos aguas, cuando la palabra dice que no podemos ser, que si nosotros somos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios.
Eso dice la palabra. Entonces, no podemos estar con el Señor aparentemente, pero al mismo tiempo coqueteando con el pecado, pero al mismo tiempo haciendo cosas que a Dios no le agradan. Necesitamos llevar una vida íntegra delante del Señor. Necesitamos que el Señor, que no puede ser burlado, al cual no podemos engañar y que nos está viendo todo el tiempo, ¿verdad? Necesitamos que realmente el Espíritu Santo, como dice la palabra, dé testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Y esa integridad es la que yo veo en Daniel, que no se doblegó, que a pesar de que estaba en una tierra extranjera, que a pesar de que el rey manda, pero a veces nosotros no, que porque el jefe manda, que porque el fulano manda, porque el esposo manda, o sea, preferimos agradar a los hombres que a Dios. Y por eso hay algo, ¿no? Que no se termina de romper en nuestras vidas. Hay algo que no nos deja avanzar, porque nosotros tenemos que tener esa valentía que tuvo Daniel de poder decir no a quien se le tenga que decir no, así de simple. Necesitamos tener esa valentía que tenía Daniel de poder vivir en integridad, aunque nadie nos esté viendo, porque sabemos que Dios siempre, los ojos del Señor rodean toda la tierra. Y eso es lo primero que se nos tiene que quedar en el corazón, ¿verdad? De todo lo que hemos aprendido. ¿Qué otra gran lección hemos aprendido? Que el orgullo, la soberbia y la autosuficiencia no nos llevan a ninguna parte, porque eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Salió a pasearse en su balcón y dijo, ay, este imperio que yo he construido, esta ciudad que yo he construido con mi poder para majestad de mi nombre. Nabucodonosor quería fama para él, gloria para él, y en ningún momento reconoció el poderío y la soberanía de Dios sobre su vida, que es otra cosa que todos los días tenemos que tener presente y en ningún momento se nos puede olvidar, ¿no? Hoy a lo mejor estoy sana, pero estoy sana por la misericordia del Señor, que me permite levantarme de mi camita, agarrar mi mochilita e irme a trabajar en ese trabajo que tengo. Pero si la voluntad de Dios mañana es que yo no me pueda levantar, igualmente Dios es digno de toda la gloria y de toda la honra. Y yo tengo que reconocer que de su misericordia proviene todo. Y como decía Pablo, tenemos que aprender a tener contentamiento en el Señor cuando hay y cuando no hay, sabiendo que toda buena dádiva proviene del Señor. Esto es algo que también como cristianos tenemos que aprender. O sea, no podemos venir y saltar y cuando tenemos y el día que no tenemos, uy, no, ya me entró la depre, la ansiedad, ya me quiero ir, ya me quiero morir. O sea, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Con la que constantemente luchamos, pero es otra cosa con la que el Señor constantemente está batallando con nosotros. Necesitamos aprender a tener contentamiento cuando hay, pero también cuando no hay, ¿no? Y a darle gracias al Señor por todo, por lo bueno y por lo malo. Amén. Sabiendo que en su soberanía Él sostiene el mundo con su mano. Él no ha perdido el control. Amén. Entonces, esa confianza de Daniel, que aún estando en el pozo rodeado de leones, ¿no? Porque pues imagínense, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos rodeados de leones? No, pues ya me fui, ya me morí, ¿no? Yo cierro mis ojos y tráiganme leones, ¿no? ¿Cierto? O me pongo a gritar, o auxilio, ¿no? O sea, cada uno sabe qué actitud puede tomar, ¿no? Pero a veces, ahí es donde Dios nos prueba. Cuando estamos ahí en el pozo, rodeado de leones, rodeado de cosas difíciles, ahí es donde el Señor prueba qué tanta confianza
le tenemos a Él. Amén. Bueno, entonces, continuamos. ¿Tienes las diapositivas, hijo? ¿Dónde está la del sueño de Nabucodonosor? Voy. Que Nabucodonosor tuvo un sueño donde veía una imagen con una cabeza de oro, con unos muslos de brazos y pecho de plata, con unos muslos de bronce y con unas piernas de hierro. Entonces habíamos visto que esta imagen que tuvo Nabucodonosor, cuando Daniel le dio el sueño, le dijo, esa cabeza de oro eres tú, ¿sí? Y los brazos y el pecho de plata es otro imperio que viene, que quizás no va a ser tan poderoso, ¿no? Como ha sido el tuyo, pero te va a derrocar a ti. Y posteriormente va a venir otro reino que ellos mismos se van a debilitar. Y hablábamos de que pues este de oro pues es Babilonia, el de plata es el imperio medo-persa. Ya vimos el miércoles pasado y les expliqué, ¿no? Todo históricamente cómo fue que los medo-persas invadieron a Babilonia en una noche, ¿sí? Pero posteriormente viene el imperio griego, que ese lo vamos a estudiar muy a detalle cuando estudiemos el periodo intertestamentario. Y posteriormente el imperio romano, que también lo vamos a estudiar muy a detalle cuando empecemos a estudiar el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero vámonos al capítulo 7. Dice la palabra, en el primer año de Belsasar, deja la imagen, hijo, porque ahí vamos a ir como que comparando la de donde está la imagen y esa. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Fíjense, la primera era como un león y tenía alas de águila. Ahí está el dibujo, para que más o menos dice, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí es la primera bestia. Esta primera bestia en forma de león y alas de águila está representando al imperio de Babilonia. Vamos a ver qué dice alguien que me busque, por favor, Jeremías 50:17. Y al que lo tenga, me lo lee, por favor. ¿Sí? Entonces habíamos visto en la clase pasada, de hecho cuando vimos esto que sucedió, ¿no? De Daniel en el foso de los leones, hablábamos de todo lo que los leones simbolizan en las escrituras. eh, y ciertamente hay una simbología del león como el enemigo, ¿sí? Porque la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en Jeremías, en varios versículos,
Pues nada más lo leímos como ejemplo, pero realmente en varios versículos de Jeremías, Jeremías compara al imperio babilonio con un león, ¿sí? Y está comparando al pueblo de Israel como las ovejas. Y dice, las ovejas del reino del norte fueron dispersas por un león y ese león era Asiria en el 722 antes de Cristo. Y las ovejas del reino del sur fueron devoradas por otro león y ese otro león representa a Babilonia. Entonces, ya sabemos que este león representa a Babilonia. Eh, pero dice que las alas y que tenía alas de águilas, pero que esas alas de águila fueron arrancadas. ¿En qué momento de la historia piensan ustedes que esas alas fueron arrancadas? Si ya sabemos que el león es Babilonia, ¿en qué momento piensan ustedes que esas alas de águila que tenía ese león, porque pues ya sabemos que Babilonia tenía toda la grandeza y se acuerdan que en la clase pasada yo les decía, lo que caracterizó al imperio babilonio es que ellos quisieron sí, pues dominar a todas las personas que tenían cautivas. Quisieron imponerles su idioma, su comida, sus dioses, ¿sí? Y vamos a ver cuál era la diferencia de ese imperio con los otros imperios. Entonces, ¿en qué momento se debilitaron las alas de águila de este león? No, pero no fue Asiria, fueron los medopersas. Ajá, fueron los medopersas. Ese es un ejemplo de cómo, y ya ven cómo la Biblia nos habla de simbologías, ¿no? Muy simbólicamente, pero palabras, ahora sí que sencillas, esto es lo que está representando, ¿no? Esta de que se le arrancan las alas de águila al león, es cuando los medopersas en una noche ingresaron por las murallas de Babilonia, mataron a Belsasar y pues los medopersas subieron al poder, ¿sí? Y Babilonia quedó cautivo de los medopersas. Ah, sí, de hecho en los últimos capítulos de Daniel habla precisamente del anticristo y pues todo, ¿no? Sí. Este, bueno, eso por un lado. Luego dice en el mismo capítulo 7, y ahí está el dibujito. Luego viene pecho y brazos de plata, y ya quedamos que esto representa al imperio medo-persa. ¿Por qué de plata? Eso ya se los expliqué. ¿Quién se acuerda? ¿Por qué de plata? Sí, pero ¿por qué? Eso ya se los expliqué. Recuerden. Ay, Tere, no me mires así. Eso ya se los expliqué. Les explicaba que, fíjense, cuando llegó el imperio medo-persa, Ciro no fue tan inflexible como Nabucodonosor. Al contrario, a Ciro ya Dios lo tenía destinado para que ayudara a los cautivos. Entonces, ¿qué hizo este imperio medo-persa? Cuyo pues máximo rey era el rey Ciro el Grande, hizo un decreto donde todos los cautivos que estaban ahí, habían sido cautivos por el imperio babilónico y que estaban ahí, podían regresar a su tierra. Y no solamente eso, sino que cuando, por ejemplo, los judíos regresaron a su tierra, Ciro mismo se encargó de gestionar ayudas para que ellos regresaran y pudieran construir su templo. Entonces, a pesar de que era un rey pagano, porque pues no creía en Dios, era un rey pagano, Dios lo usó como instrumento para ayudar a su gente. ¿Y por qué se considera entonces que fue un reino más débil? ¿Por qué? Porque los reinos entre más oprimen,
más fuertes, ¿sí? Y eso era lo que hacía Nabucodonosor, oprimir de tal manera a la gente que les decía, tú te tienes que olvidar de tu idioma, tú te tienes que olvidar de tu comida, tú te tienes que olvidar de tu Dios. En cambio, el imperio medo-persa no hizo eso. El imperio medo-persa dijo, bueno, llegamos, pero pues que cada quien siga creyendo en su Dios, que cada quien se vaya a su tierra. Sí, nosotros vamos a gobernar porque los judíos regresaron a Jerusalén, este, y muchos judíos se quedaron ahí. O sea, así, a lo mejor de flexible era el reino, ¿no? Que muchos decidieron quedarse porque tenían trabajo, porque tenían estabilidad, y muchos no se regresaron a Jerusalén, porque de hecho en ese tiempo del retorno, por ejemplo, sucede la historia de Esther, que todos conocemos, y Esther era judía, y ya estaba gobernando otro rey, que era el rey Asuero, ¿sí? Pero ella fue de aquellos que no regresaron a Jerusalén, de aquellos que decidieron quedarse allí, ¿sí? Este, en Susa, que era la capital del imperio persa, bajo el gobierno de los persas, ¿sí? Entonces, ¿y por qué no se regresaron? Pues a lo mejor porque el trato no era tan, ¿cómo les explico? Eh, ¿Cómo será la palabra? Sí, como tan de que tú tienes que convertirte a mí casi casi, ¿no? Como los persas, ¿no? Sí había esa flexibilidad de que ellos pudieran seguir creyendo en su Dios, ¿no? Entonces, por eso este imperio, pues, no fue así como que tan, poderoso, ¿no? Seguimos. Entonces, este oso, pues, representa al imperio persa y pues al rey Ciro. Pero el sueño dice, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Entonces, este, este, esta visión de que el oso tenía 3 costillas en su boca, representa a Babilonia, a Egipto y a Lidia, que fueron las 3 naciones que el imperio persa conquistó, ¿sí? Estas 3 costillitas que el oso tenía en su boca. Y aparte, aquí cuando dice la palabra que devoraba mucha carne, lo dice porque posteriormente hubo otro rey persa y ese rey persa se llamaba Jerjes y este rey persa este pudo, digamos, como que cautivar, ¿no? O conquistar muchos ejércitos de otras naciones. Por eso dice aquí que devoraba mucha carne. Dice posteriormente, después de esto, miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Ahí está el leopardo. El leopardo está representando al imperio griego, ¿sí? Ya habíamos visto que el vientre y los muslos de bronce representan al imperio que conquistó a los medo-persas. Ah, se me olvidó explicarles por qué el osito se iba de lado, porque dice que el oso, ¿dónde está? Semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Esto era porque, bueno, también ya se los expliqué, había otro imperio que era el imperio de los Medas y los persas conquistaron a los Medas, ¿sí? Entonces, esto de que se alzaba de un costado más que del otro es porque fueron 2 imperios que se fusionaron, que fue el Medo y el Persa, pero de esos 2 imperios, los persas eran más poderosos, ¿sí? Por eso es imperio Medo-Persa, pero anteriormente, pues cada quien era un imperio diferente, pero digamos que este grande, que era Persia, absorbió al pequeñito, ¿no? Y se fusionaron esos 2 imperios.
Luego dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí, no, me quedé en el leopardo, ¿no? Dice, después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Este leopardo representa al imperio griego y al gran Alejandro Magno, del cual también ya les he hablado. Alejandro Magno eh, conquistó más tierra que ningún otro imperio, ¿sí? Pero Alejandro Magno también fue uno de los reyes que más hizo sufrir a los judíos. Ujú. Y lo vamos a ver más adelantito. Ahorita de pronto les voy a contar algunas cositas, pero cuando hablemos del periodo intertestamentario en el cual ya estaba el imperio griego gobernando, vamos a ver que ellos inclusive sacrificaron un cerdo en el templo de Jerusalén, los griegos, ¿sí? Y esto lo hicieron como una afrenta para los judíos, porque ustedes saben que el cerdo para los judíos es un animal inmundo, ¿sí? Entonces, toda esta situación que ocurrió en el periodo intertestamentario con los macabeos, con Judas Macabeo, y toda esta situación fue precisamente en el imperio griego, ¿sí? Perdonen, hermanos, que yo sé que esto es pura como historia, pero pues es lo que, sí, pues es lo que quiere decir todo esto, ¿no? Entonces, este Alejandro Magno, estas 4 cabezas que están aquí, son los 4 generales de Alejandro Magno que después de su muerte empezaron a luchar entre ellos por el imperio y se dividió el imperio griego. Entonces, esas cuatro bestias, esas cuatro cabezas que aparecen aquí son los 4 generales de Alejandro Magno que pues se disputaron después de que Alejandro Magno murió. Y luego dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4 bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, esta 4 bestia espantosa y terrible es el Imperio Romano, ¿sí? Esta otra 4 bestia espantosa y terrible es el Imperio Romano. Entonces, ¿qué sucedió en el Imperio Romano? Pues el Imperio Romano pues conquistó al Imperio Griego y es precisamente el Imperio Romano el que va a estar gobernando en los tiempos en que Jesús está en su ministerio terrenal. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Eh, y pues ya sabemos toda la persecución que el Imperio Romano le hizo a los cristianos. Y sabemos también que el Imperio Romano fue el encargado de destruir el segundo templo de Jerusalén, ¿sí? En el 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruyó el segundo templo de Jerusalén, del cual solamente quedó el muro de los lamentos, ¿sí? Entonces, esta 4 bestia terrible representa al Imperio
romano. Pero posteriormente dice, dice Daniel que posteriormente, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y una boca que hablaba grandes cosas. Y precisamente este imperio, este cuarto cuerno pequeño, es que después de un tiempo este imperio romano vuelve a resurgir, y pues muchos comentaristas bíblicos dicen que este cuerno pequeño representa nada más y nada menos que al anticristo. Ujú. Y esto es algo que pues todavía no ha sucedido. Eh, en el versículo 9, en el versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿Mm? El anciano de día es Dios. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, son los ángeles, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es el juez? Jesús, ¿sí? Y los libros fueron abiertos. Dice, y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Entonces, qué es lo que está viendo aquí Daniel? Pues efectivamente que tanto el anticristo como la bestia blasfemarán contra Dios, pero dice, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado por el fuego. ¿Por qué? Porque la palabra dice, que finalmente Satanás va a ser destruido, ¿sí? Y va a ser echado en el infierno, donde va a ser su final. Dice el 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es? Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí Daniel nos está hablando de Jesús como Rey de Reyes, y esta visión que Daniel está teniendo de uno como hijo del hombre que se acerca al anciano de días y cuyo dominio no va a tener fin, es la misma piedra que Daniel había visto. ¿Se acuerdan del sueño? Cuando Nabucodonosor, perdón, tuvo el sueño, vio una piedra que destrozaba la imagen. Y esa piedra que destroza todos los imperios y todos los reyes de las naciones de la tierra es Jesucristo, ¿sí? Cuyo reino no tendrá fin. Entonces, pues ya sabemos que Jesús en algún momento va a venir entre las nubes
y va a reclamar su legítimo reino. Es prevención, ¿eh? Yo estoy radia energía, no hay que un rayo encima. Sí, en serio. Yo estoy radia energía y está el relámpago. Entonces, em, básicamente esto es lo que representa pues este sueño, ¿no? Que es una confirmación que Dios le da a Daniel del sueño que había tenido anteriormente Nabucodonosor. Entonces, adelántale, hijo, hay una diapositiva que dice Babilonia, la siguiente, la siguiente, ya eso lo vimos, ya eso lo vimos, ahí está. Ujú. Daniel sueña con 4 bestias, ¿sí? Entonces dice, Dios mostró la misma verdad de diferentes maneras para enfatizar que estos sucesos futuros eran ciertos. El sueño de Nabucodonosor sobre la estatua tuvo lugar en el segundo año de su reinado. Nabucodonosor reinó por 44 años. El sueño de Daniel ocurrió aproximadamente en el 553 a.C. El primer año del reinado del nieto de Nabucodonosor, Belsasar, puesto que este nuevo rey apareció aproximadamente 50 años después del sueño de Nabucodonosor, Dios enfatizó que su plan para el futuro no había cambiado, ¿sí? Entonces, es el mismo sueño en un momento dado a Nabucodonosor y ejemplificado por esa imagen, ¿sí? Que de cabeza de oro, brazos de plata, ¿no? Ese mismo sueño o esa misma interpretación se la da Dios posteriormente a Daniel en el sueño donde ve las diferentes bestias, ya que cada bestia representa los mismos imperios que Nabucodonosor vio. Entonces, a manera de resumen, rápidamente, Babilonia se representó con una cabeza de oro y un león con alas. El oro es el rey de los metales y el león es el rey de las bestias. Asimismo, Babilonia se remontaba sobre todos los reinos. Era tan fiera como un león, cruel y rápida para conquistar y castigar. Las alas que le fueron arrancadas al león probablemente demuestran el gran cambio en Nabucodonosor. Algunos piensan que Nabucodonosor se convirtió. Las alas del imperio babilónico le fueron quitados cuando los medopersas tomaron el poder y también cuando Nabucodonosor pues se volvió demente, ¿no? ¿Por qué? Por su orgullo. Ajá, ya también ya lo vimos esa historia a detalle. Pero bueno, esto que dice aquí de que algunos piensan que se convirtió es lo que dicen los comentaristas bíblicos, ¿no? Porque Nabucodonosor, al reconocer, porque dice la Biblia que pues hasta que pegó su frente al piso, ¿no? Se humilló delante de Dios y reconoció que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado y Dios le restauró todo su poder. Por eso algunos piensan que Nabucodonosor se convirtió, ¿sí? Pero bueno, eso solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Luego, el imperio de Media y de Persa la representaba el pecho de plata y el oso. El oso se levantó sobre un lado para mostrar que Persia era más fuerte que Media. Las 3 costillas en la boca del oso pueden mostrar que Media y Persa conquistaron a Babilonia, Lidia y Egipto. Grecia era el vientre de bronce de la estatua y el leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Las alas mostraban que Grecia venció rápidamente. Las 4 cabezas representaban
Los 4 generales de Alejandro el Grande, después de que este gran líder murió, sus 4 generales dividieron su reino en 4 partes y ahí se debilitó el imperio griego. Pero fíjense, cuando el imperio griego tenía el poder, bueno, los que en algún momento ya han tomado esas clases conmigo, cuando el imperio griego tenía el poder, el imperio griego que hizo a todos los niños, bueno, cuenta la historia judía, que a todos los niños en las escuelas los mandaban a aprender griego, ¿sí? Como ahorita hoy en día, digamos, que muchas escuelas enseñan inglés, ¿no? Porque el inglés es el idioma pues universal, ¿no? Y entonces, si tú quieres ser, no sé, escritor famoso, pues tienes que escribir un libro en inglés, ¿no? Si tú quieres, cantar y que todo el mundo te conozca, pues tienes que cantar en inglés, ¿no? Pues si tú quieres tener un buen trabajo, pues tienes que hablar inglés, ¿no? Así en ese momento llegó a ser el idioma griego, ¿sí? Se convirtió en determinado momento en el idioma universal. Por eso, a pesar de que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, vemos que el Nuevo Testamento está escrito ¿en qué? En griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Y cómo es que está escrito en griego? Sí, pues los que escribieron el Nuevo Testamento, por ejemplo, hombres como Pedro, como Santiago, como Juan, pues eran pescadores. ¿Cómo es que hablaban griego? Pues por esto, porque cuando el imperio griego conquistó, ¿sí? Empezaron a enseñarle griego pues a todos los niños judíos y necesitabas hablar griego para poder comunicarte con la gente. Por eso, como el Nuevo Testamento va dirigido no solamente a judíos, sino también gentiles, tenía que estar escrito en un idioma universal. Por eso fue escrito en griego, porque eso fue por voluntad del Señor, ¿sí? ¿Para qué? Para que el evangelio fuera pues extendido, ¿no? A más personas. Pero no solamente eso hicieron los griegos. Los griegos, cuando conquistaron el mundo conocido, en todas las pues lugares empezaron a hacer construcciones griegas, ¿sí? Empezaron a hacer construcciones griegas, empezaron a a enseñar sobre su mitología griega, ¿no? Y todos, pues yo creo que hasta la actualidad, ¿no? El, hasta la actualidad el imperio griego sigue teniendo una influencia en el mundo, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en el bachillerato, yo no sé si los estudiantes de hoy en día, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en el bachillerato, todavía me mandaron a leer la Ilíada y la Odisea, ¿no? Porque pues el imperio griego pues tuvo gran impacto, ¿no? En algún momento determinado en la historia. Entonces, ellos sí trataron de inculcar universalmente su cultura, ¿no? Pero pues este reino se debilitó a lo que Alejandro Magno murió, ¿no? Fueron precisamente los griegos quienes hicieron la primera biblioteca, por ejemplo, ¿no? La de Alejandría, ¿no? Si no estoy mal. Y ellos empezaron a, este, a, a enseñar, ¿no? Y a propagar toda esa cultura helenística, ¿no? Del conocimiento, del estudio, de la filosofía, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos estudiando a Sócrates, a Platón, a Hipócrates, ¿no? Y a toda esa gente, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, pues, de que tuvieron influencia, ¿sí? De que fue un imperio poderoso, pues sí, fue un imperio poderoso, ¿no? Pero al final se debilitó. Y pues luego llega el siguiente imperio que era Roma, que era pues el hierro y el barro en la estatua y la bestia terrible de Daniel. Roma era demasiado terrible para compararse con cualquier animal. Esto lo saqué de un libro, ¿eh? No vayan a pensar que yo. Roma era, no va a escuchar algún romano por ahí, ¿verdad? Roma era demasiado terrible como para compararse con cualquier animal.
Fíjense, ay Dios, estos emperadores sí que eran tremendos y estaban locos. Sí, definitivamente. Estaban, no solamente eran tremendos, sino que estaban, yo creo, mal de la cabeza porque, este, eh, bueno, a mí que me ha gustado mucho estudiar esta parte de la historia de la iglesia, los romanos hicieron tantas cosas, este, no solamente de oprimir, de oprimir a las demás naciones, sino que lo peor fue que quisieron literalmente gobernar la espiritualidad de las personas, porque fue cuando llegó Roma que se armó la hecatombe, ¿sí? Roma no solamente quería el poder político, Roma quería que adoraran a sus emperadores, Roma le hizo templo a los emperadores, Roma empezó con los, ¿cómo se llamaban las vírgenes? Las vírgenes de qué, que eran como lo que bueno, antes de que se abrieran los monasterios, ¿no? Roma fue quien empezó con esto de que recogían a las niñas vírgenes para los emperadores y las encerraban en un edificio. eh, o sea, hay tantas cosas, este, tantas cosas, ¿no? La persecución a los cristianos, ¿no? De que por el simple hecho de no adorar a los emperadores, ya les echaban a los cristianos a las bestias en el Coliseo Romano. Entonces, sí, pues definitivamente fue un animal peor que todos los demás animales. Este, pero bueno, dice, y los 10 cuernos que le salieron a la bestia se refieren a los mismos 10 reyes que Juan menciona en Apocalipsis. El cuerno con ojos y una boca representa al anticristo y parece que él conquistará a los 10 reyes y reinará sobre el mundo. En determinado momento va a llegar el anticristo, ¿sí? En determinado momento va a llegar el anticristo que todos sabemos, ¿no? Y de hecho lo vamos a estudiar en Daniel, cuáles son las características de ese anticristo, porque Daniel lo dice. Este, y va a ser un líder político, mundial, ¿sí? Todos sabemos eso, el anticristo va a ser un líder político, pero ese mismo líder político igual va a querer dominar la espiritualidad de las personas. Y ese líder va a buscar la alianza pues de las grandes potencias mundiales. ¿Cuáles son las grandes potencias mundiales en este momento? Rusia, China, Estados Unidos. Exactamente, Estados Unidos, y parte de Europa, ¿no? Entonces, eso es lo que en determinado momento va a suceder. Ahorita vamos a seguir leyendo Daniel capítulo 7. Y bueno, sabemos también que en este momento, cuando este líder mundial se levante, ¿sí? Eh, Inicialmente van a ser 3 años y medio de aparente paz, donde todo el mundo va a estar feliz porque no hay guerras, porque no hay hambre, porque hay prosperidad, ¿sí? Pero luego, ¿qué pasa? Se voltea el sartén y entonces el anticristo va a mostrar su verdadera cara, ¿sí? Y entonces es cuando viene toda esa situación de la cual nos habla el Apocalipsis, donde las personas no van a poder comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia, y va a haber una bestia a la cual todo el mundo va a tener que adorar, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto en algún momento, porque está escrito, va a suceder, indudablemente, va a suceder, ¿no? Y en esta misma visión, en los versículos 13 y 14, pues nos habla de Jesús
Y aquí nos dice la siguiente diapositiva. Recuerde que el tema de Daniel es Dios está en control. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel revela el reino del anticristo, pero también revela el reino del único Cristo. Daniel profetizó el levantamiento y la caída de varios reinos, que ya sabemos cuáles son, pero dijo que el reino de Jesucristo nunca pasará. Daniel lo vio como una piedra que desmenuzó los pies del último reino romano y vio a Jesús viniendo en las nubes. Habrá guerras hasta el fin de los días, pero tomamos aliento cuando oramos y recordamos que quien ganará la guerra entre Dios, que cuando recordamos quién ganará la guerra entre Dios y Satanás. Amén. Entonces, vamos a estar viendo el título. Dice, del versículo 7. Estas grandes son reyes que estarán en la guerra. Después el rey, los que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que en este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días, o sea, Dios, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién? El Anticristo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Él después más adelante explica qué significa esto de tiempo y medio tiempo y son las famosas 70 semanas de Daniel. Y dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Amén. Ahora, hay otra visión, la visión del capítulo 8. Y aquí nos habla de la visión del macho cabrío. Fíjense, en esta visión del capítulo 8, Daniel va a ver un carnero y un macho cabrío. Dice, en el año tercero del reino del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, ya sabemos que en Susa quedaba el palacio de los reyes de Persia.
que es la capital del reino en la provincia de Lan. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Ajá. Entonces, en esta visión, ¿dónde me quedé? Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él, el macho cabrío contra el carnero, con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asolada, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Ese es un ángel. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí nos está hablando de que Daniel tuvo una visión estando en la fortaleza de Susa, pero Daniel no entendía lo que significaba esta visión que él tenía. Entonces Dios envió al ángel Gabriel al, para que le explicara a Daniel qué, qué es lo que significa esta, esta visión que él tuvo. Entonces, eh, aquí, aquí esta visión, el primero, el primero de los cuales está presentado inicialmente al cual mismo. Luego, el
Dice, ahora sí, dice que, dice, el reino que se rompió o el cuerno más bien que se rompió en cuatro, igual está representando a Grecia. Aquí cuando el ángel ya viene y le explica a Daniel lo que está pasando, a partir del versículo 19 le dice, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El mismo ángel se lo explica. El macho cabrío es el rey de Grecia, que ya sabemos que es Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Son los cuatro generales de Alejandro Magno, que ya sabemos que se disputaron el reino después de que Alejandro Magno se murió. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un reino altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Todas estas profecías que están desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 son profecías para Israel, porque fue Israel quien fue oprimido por estos cuatro imperios, ¿sí? El mismo Jesús tuvo un juicio romano, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel fue oprimido tanto por los babilonios como por los medopersas, como por los griegos, como por los romanos. Entonces, toda esta profecía del 8 al 12 es para Israel. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahora vamos a la siguiente diapositiva, hijo. Y aquí se los puse en la diapositiva. No, la siguiente. Esa. Aquí se lo puse. Ajá. Después de las cuatro bestias, Daniel tuvo otra visión. En esta visión, un carnero y un macho cabrío. El carnero representa a Media y a Persia. En Daniel, Media y Persia han sido representados por el pecho de la plata de la estatua. Aquí en la diapositiva nos está haciendo la comparación del sueño de Nabucodonosor, del primer sueño de Daniel con las bestias y ahora el otro sueño con los machos cabríos y los carneros. Dice el oso y el carnero, para mostrar que los persas eran más fuertes que los medos, el oso se levantó sobre un lado y el carnero tenía un cuerno más largo que el otro. Un macho cabrío venció al carnero. Hay 5 circunstancias que debemos notar sobre el macho cabrío. El macho cabrío en Daniel representa el reino de Grecia. Ya lo leímos. Este es el tercer sueño o visión en Daniel que incluye a Grecia. Grecia era muy cruel con los judíos. El primer cuerno grande del macho cabrío representa a Alejandro Magno. El macho cabrío derrotó al carnero. Esto muestra que Grecia derrotó a Media y a Persia. Cuando Alejandro murió, cada uno de sus 4 generales tomó una parte de su imperio. Los 4 generales son representados por 4 cuernos que salieron después del primer cuerno notable del macho cabrío. La Biblia profetiza el levantamiento de Alejandro el Grande y el imperio griego. Este es el periodo intertestamentario y está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Durante este tiempo los judíos en Palestina sufrieron mucho a causa de los generales de Siria y Egipto.
El último cuerno era el peor enemigo griego de los judíos. Antíoco IV o Antíoco Epífanes, el dios ilustre, o Epínames, Antíoco odiaba a los judíos y trató de destruirlos. Más adelante el ángel nos dice que las estrellas representan a los judíos. Antíoco colocó un ídolo en el templo y sacrificó un cerdo sobre el altar de las ofrendas en el año 168 antes de Cristo. Antíoco representa el anticristo. Ahora, sobre este comentario, les explico lo siguiente. Sabemos quién es el anticristo o quién es un anticristo, porque la Biblia lo dice. Todo aquel que va en contra de Cristo, dice la palabra, es un anticristo. Y ha habido varios anticristos a lo largo de la historia. ¿Estamos de acuerdo? Y les he explicado también que las profecías de los profetas tienen un cumplimiento histórico, pero también tienen un cumplimiento universal. Eso ya se los he explicado siempre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el cumplimiento histórico de este anticristo del cual el Señor le está hablando a Daniel en este momento? Antíoco, ¿sí? Este hombre que iba a sacrificar el cerdo en el templo de Jerusalén. Él es un anticristo. ¿Por qué? Porque iba totalmente en contra de lo que el Señor dice en su palabra. Hitler es un anticristo, ¿estamos de acuerdo? Hitler es un anticristo, ¿sí? Pero, pues, obviamente que habrá otro anticristo que es el del cual habla Apocalipsis, ¿sí? Habrá otro anticristo, que es el que va a querer que todo sea universal, ¿verdad? Religión universal, una sola moneda, que nadie... Ese es otro anticristo, ¿sí? Que va a llegar al final de los tiempos. Entonces, por eso les digo que a lo largo de la historia, pues, ha habido varios anticristos, ¿sí? Pero bueno, hay un anticristo específico que es el del cual habla Apocalipsis, amén. Entonces, en el capítulo 9, Daniel ora por Jerusalén. Y aquí también hay varias cosas interesantes que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, bueno, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, aquí ya vemos otro rey, ¿sí? ¿Por qué? Porque Daniel estuvo sirviendo en la corte de los medo-persas pues prácticamente durante todos los 70 años de la cautividad. Daniel llegó jovencito de 16, 17 años a Babilonia y sirvió para el imperio babilonio, pero después sirvió también para el imperio medo-persa. Y Daniel sirvió hasta anciano, ¿sí? Daniel prácticamente sirvió para esos imperios extranjeros prácticamente todos los 70 años de la cautividad. Entonces aquí ya estamos hablando de un Daniel que está anciano. No se imaginen al mismo jovencito de cuando llegó y no se quería comer la comida del rey, ¿no? Porque pues para todos estos relatos pues ya pasaron años, ¿no? Y aquí ya nos está hablando de otro rey. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sí? Daniel está diciendo, yo estoy viendo que lo que Jeremías dijo se está cumpliendo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia
con los que te aman y guardas tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, con mano poderosa y te hiciste renombre cual no lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo nombre, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Por qué Daniel hizo esta oración, hermanos? ¿Por qué Daniel hizo esta oración por Jerusalén? ¿Por qué? Porque ya se cumplieron los 70 años y dice Daniel, ¿y qué pasa? ¿Por qué Israel sigue aquí, no? ¿Qué pasa, Señor? ¿Sí? Entonces, después de esto, vamos a ver en la siguiente clase que Dios le dice a Daniel, bueno, ciertamente ya se cumplieron. Daniel está ayunando y está orando por el pueblo y él dice, pues, ¿qué pasa, Señor? ¿No? O sea, ¿por qué? Seguimos aquí, ¿no? Y entonces el Señor le dice a Daniel, bueno, hay un ángel que vela por Israel, ¿sí? Y es el que pensamos, ¿no? Que hay un ángel de cada nación y que el ángel de Israel es Miguel, ¿no? Aquí el Señor se lo muestra a Daniel, pero le dice, pero hay otro príncipe, ¿no? Otro principado que se opone, ¿sí? Que se está oponiendo. Eso lo vimos cuando vimos la clase de demonología, ¿se acuerdan? Hay otro príncipe, otro principado que se está oponiendo, ¿sí? Entonces había una lucha, ¿sí? Porque asimismo, como hay un ángel que está guardando la nación, hay una potestad, ¿sí? Que está en contra
de las naciones, y eso también lo explicamos la vez que dimos esa clase de demonología. Todos los países tienen la protección de Dios, pero al mismo tiempo todas las naciones tienen una potestad, ¿verdad? Que en México se llama idolatría. ¿Sí? Eso lo vimos y lo explicamos en aquella ocasión. Pero bueno, el miércoles seguimos explicando esto y pues ya vamos a continuar con la profecía de las 70 semanas. Y primeramente Dios, ya el miércoles siguiente terminamos con Daniel. ¿Sí? Espero que hayan entendido, hermanos. ¿Sí? Espero que hayan entendido. Pero bueno, fíjense, cuán grandioso es nuestro Dios, que a Daniel le reveló todo lo que estaba por pasar, ¿sí? Y aún mucho más cosas que van a suceder en el futuro, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, porque muchas de las cosas que el Señor le mostró a Daniel en estos últimos capítulos es lo mismo que el Señor le ratifica al apóstol Juan, pues cuando lo llevó al tercer cielo y le mostró todo lo que dice en el libro de Apocalipsis. Amén. Vamos a orar. ¿Puedo orar, hermana Ever, por favor?